de matrimonios también. Y el día de hoy vamos a continuar con este mensaje de la familia, el diseño de Dios. Y hoy el título es el rol de las esposas. Quizás anteriormente hablamos mucho de los esposos y muchos tal vez piensan y dicen, pastor, siempre habla de los esposos, ¿cuándo de las esposas? Pero en realidad no se trata de hablar de las esposas o hablar de los esposos, sino que nosotros entendamos que siempre la palabra de Dios es para todos. Amén. Y que siempre Dios nos va a hablar a través de las Escrituras. Porque hoy, a pesar de que nosotros podamos hablar del rol de la esposa, nosotros vamos a encontrar cómo Dios nos va a ministrar y cuál es el concepto en sí general de lo que Dios nos quiere enseñar en este día. Y para comenzar, yo quiero comenzar con una frase del pastor John MacArthur que dice, que yo la dije anteriormente, dice: la sociedad no tiene esperanza porque una relación familiar correcta está edificada en una vida redimida y es capacitada y activada por el Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios. Es imposible que una familia pueda vivir una vida con propósito, una vida significativa, si nosotros no vivimos una vida en Cristo Jesús. La vida fuera, Jesús mismo dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Y todo lo que estuvimos viendo anteriormente, no el domingo pasado, sino el anterior, estuvimos viendo que el concepto general de la palabra de Dios y lo que Cristo nos vino a enseñar tiene que ver con una vida de obediencia. Tiene que ver con una vida de sumisión. Tiene que ver con una vida transformada. Tiene que ver con una vida nueva, una vida cambiada. Una vida que no vive, como decía el hermano Javier al comienzo, no una vida que vive según los estándares del mundo, sino una vida que vive, que desea, que anhela vivir lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando venía hacia acá, venía hablando con mi esposa y le contaba que hace un tiempo atrás justamente estaba escuchando un estudio del pastor R.C. Sproul, del teólogo R.C. Sproul, y él decía que en una oportunidad él había estado compartiendo en una universidad un mensaje y él decía, yo sé que muchos de ustedes no van a entender este mensaje. Y él decía, ¿por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Las cosas de Dios son para los hijos de Dios. Entonces muchas veces cuando nosotros tocamos ciertas áreas o ciertos puntos de la palabra de Dios, muchas veces nos van a parecer chocantes, muchas veces nos van a parecer difíciles. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Y muchas veces sucede porque uno o no es cristiano o porque uno todavía no está maduro y no puede entender que las cosas de Dios son distintas a como la vive el mundo. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando Dios diseñó el matrimonio como algo maravilloso, como algo para que las personas puedan disfrutar de esa relación extraordinaria. Pero después de la caída, todo eso cambió. Ya lo maravilloso dejó de ser maravilloso. Ya todo se empezó a tornar en una guerra, en un conflicto, en discusiones, en peleas. Y lo que se conoce a partir de ese momento de la caída es la guerra de los sexos. La guerra de los sexos. Algo que hoy en día nosotros vemos muy fuertemente en la sociedad. Algo que nosotros vemos constantemente es las peleas, los conflictos familiares, que no era algo que Dios había diseñado. Cuando todo comenzó, Dios diseñó el matrimonio como algo maravilloso y muchas de esas parejas comienzan con el deseo del amor, de la pasión, pero con el tiempo, a través de la caída, vienen los conflictos,
vienen las peleas, vienen las amarguras, vienen las faltas de perdón y finalmente llega el divorcio. Ahora uno se pregunta, ¿y desde cuándo ocurre todo esto? Y para eso nosotros tendríamos que ir a Génesis capítulo 3, versículo 16. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con la caída de la raza humana. Antes de eso, dice que Adán y Eva vivían en completa armonía, en completa plenitud. Todo estaba bien, pero después de la caída vino el dolor, vino el sufrimiento, y hoy en día nos encontramos viviendo los estragos de lo que el pecado hace, lo que el dolor ha traído, lo que las consecuencias han acarreado. Lo que nosotros podemos ver hoy en día es lo que nos dice en Génesis 3:16. Y mire lo que dice. Dice, después de que Adán y Eva habían pecado, dice que Dios los maldijo y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolores darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y con dolores comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A partir de ese momento nosotros tenemos que entender que la raza humana entera vive en una constante maldición. ¿Y cómo sabemos eso? Nosotros podemos darnos cuenta de que la mujer hasta el día de hoy, cada vez que va a traer vida al mundo, la mujer sufre. Sufre los dolores de parto por traer vida a este mundo. Ese es el resultado de la maldición por la consecuencia del pecado. Pero también dice en el versículo 16, y dice, a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Y dice, con dolores darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido. Y ahí es donde yo quiero detenerme por un momento, porque ya que vamos a hablar de el rol de la mujer dentro del matrimonio, dentro de la familia, ¿por qué hoy en día existen tantos conflictos? Ya hablamos anteriormente en la reunión de matrimonios que una de las cosas que surgen y que ocurren dentro del matrimonio, que es los conflictos, es porque el pecado está presente. Somos personas pecadoras, somos personas caídas. Y dice la palabra de Dios que, dice, el deseo será para tu marido. Ahora, fíjate bien que cuando Dios maldijo a el hombre, cuando Dios maldijo la tierra, cuando Dios maldijo a la mujer por la consecuencia del pecado, Dios dio un mandato universal. Y ese mandato universal sería para todos iguales. ¿Qué significa esto? Significa que todas las mujeres cuando van a dar a luz, el embarazo va a ser doloroso, va a ser sufrido, no va a ser algo placentero, sino va a ser algo difícil de enfrentar. Ahora, cuando dice la palabra de Dios y dice que tu deseo será para tu marido, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que está hablando la palabra de Dios con respecto a esto? Y según los teólogos, esto no tiene que ver con el deseo físico. Esto no tiene que ver con la mujer deseando físicamente a su marido, sino tiene que ver con un deseo que también lo enseña cuando Dios le habla a Caín. Y tiene la misma connotación, tiene la misma enseñanza de un deseo que controla, un deseo que quiere gobernar, que gobierna en el corazón de las mujeres. Y según los
comentaristas y según los teólogos, este deseo es el deseo innato, el deseo central del corazón de la mujer es querer controlar a su marido. Y un deseo natural de querer rechazar por completo todo pensamiento, idea de querer someterse a alguien. Así que nosotros tenemos que arrancar. Yo digo, si alguien me hubiese dicho eso hace tantos años atrás, ¿no? Uno pudiera haber aprendido tantas cosas, que el deseo natural de todas las mujeres, según la palabra de Dios, es que ella desea controlar a su marido y ella se opone radicalmente a toda idea de tener que someterse a él. Dios dice que eso será una marca por causa del pecado que todas las mujeres van a cargar en su corazón. Y a partir de ahí nosotros nos encontramos con la caída del hombre y la caída de la mujer. La caída de la mujer es que la mujer no va a querer someterse al hombre, y la caída del hombre será que él va a querer dominar a la mujer. Y a partir de ese momento nosotros nos encontramos con esta guerra incansablemente de los sexos, constantemente. Y eso podemos verlo todo el tiempo dentro de los matrimonios. Esa constante pelea entre hombres y mujeres, entre me someto, no me someto, me rindo, no me rindo, me domina, no me domina, quién lidera, quién no lidera, quién es el jefe, quién no es el jefe, quién manda, quién no manda, que tú dijiste que todo. Y todo el tiempo esa constante pelea y esa fricción existe desde el momento en que el pecado entró. Cuando Satanás tentó a Eva, fue en el momento en que Eva salió de la sumisión de su marido. Y en ese momento Eva se manejó independiente. Usted preste atención a todo el mensaje, porque usted va a encontrar tanta riqueza en el mensaje y tanta enseñanza que nos va a edificar de manera extraordinaria. Y cuando Eva salió de la sumisión de su marido, se manejó independientemente sin consultar y llevó a la raza humana al pecado. Eva creyó que sabía lo que hacía. Creyó que podía manejar la situación. Y ese pecado trajo la caída y hizo que hoy en día la mujer rechace completamente tener que someterse a su marido, y es por eso que existe tanta fuerza y tanta oposición a no querer someterse y vivir una vida individualista. Hoy en día nosotros podemos verlo con el liberalismo, con el feminismo. Podemos ver constantemente cómo hoy en día las personas, el ser humano, prefiere vivir una vida individualista. No tener que rendirle cuenta a nadie. Querer cada uno hacer lo que mejor le parece. Buscar sus propios intereses. Pero no es así en la vida cristiana. Y acá está el punto. No es así, porque la vida cristiana es totalmente diferente. La vida cristiana no es como nosotros nos manejábamos antes de conocer a Dios. La vida cristiana no es como se maneja el mundo. La vida cristiana tiene que ver
con un grupo de personas que fueron llamados por Dios a vivir. Porque ser cristiano no es vivir como vivía antes, pero simplemente decir soy cristiano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es alguien que es llamado por Dios, escogido por Dios para vivir separado, apartado de como vivía antes. Hoy soy una nueva criatura que voy a empezar a vivir, que voy a empezar a ser moldeado según el plan y el diseño que Dios estableció para mi vida. Entonces muchas veces nos encontramos con este choque con la palabra de Dios cuando hablamos. Yo le decía a mi esposa, cuando uno habla de someterse, ya instantáneamente el cerebro te empieza a molestar. Porque cuando nosotros asociamos la palabra someterse uno la asocia con la esclavitud, uno la asocia con la opresión. Yo no quiero someterme a nadie, yo no quiero que nadie me oprima. Pero en realidad el evangelio es totalmente diferente. El evangelio no tiene que ver con el individualismo, porque el individualismo llevó a la raza humana al pecado y a la destrucción, sino que el mensaje del evangelio tiene que ver con someterse. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios opera. Someternos a Dios, someternos a su palabra. Esposas, sométanse a sus maridos. Hijos, sométanse a sus padres. Sométanse unos a otros. Sométanse a las autoridades. Todo tiene que ver con un sometimiento. Pero es ahí donde uno dice, pero ¿dónde está mi libertad? Porque si yo me someto, entonces estoy dejando que otra persona me domine, que otra persona me controle. Pero es ahí donde uno empieza a ver la soberanía de Dios, el poder de Dios y cómo Dios opera en medio de nuestra rendición. Por eso nosotros tenemos que entender, como yo le decía al principio, que es muy difícil aceptar y entender y querer construir una familia cristiana cuando yo no estoy dispuesto a someterme a la palabra de Dios. Nosotros encontramos constantemente personas que son cristianas pero no obedecen la Biblia, no se someten a la palabra de Dios. No, porque seguramente algo tiene que estar mal. La Biblia tiene que ver con culturas de otros tiempos, allá de muchos años, que nada tiene que ver. No, mi hermano, porque la palabra de Dios es vigente, es presente. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es autoritativa. La palabra es la palabra de Dios. Fueron hombres que la escribieron, fueron hombres que trazaron estos escritos, pero dice la palabra, por inspiración divina. Entonces la pregunta que yo me hago es, hoy en día, ¿estoy dispuesto a vivir una familia conforme a la voluntad de Dios o quiero seguir viviendo una familia que sea un campo de batalla? A ver quién gana más terreno mientras mis hijos están en medio de ese campo de batalla, viendo una pelea entre mamá y papá, a ver quién es más poderoso. Por eso, si yo quiero salvar a mi familia, es necesario la transformación del Espíritu Santo. Cuando uno nace de nuevo y su vida comienza a vivir cambios, es cuando nosotros somos tocados por Dios y cuando nosotros somos llevados a vivir una vida diferente. Yo compartía hoy en mi estado de WhatsApp un
fragmento de Primera de Juan, capítulo 5, que dice: todo el que es nacido de Dios vence. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué tiene que ver con esto de vencer al mundo? Es lo mismo que hablaba Javier con respecto a Santiago. El amor al mundo es enemistad con Dios. Pero el que es nacido de Dios, esa persona es capacitada, esa persona es guiada, esa persona se le entregan las armas, se le entrega todo lo que necesita para vivir una vida diferente. Por eso cuando nosotros vamos a nuestro pasaje de estudio, que está en Efesios capítulo 5, yo quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 5, la carta del apóstol Pablo a esta iglesia que tanto estamos estudiando, hemos estudiado y seguiremos estudiando. Y nos encontramos en el capítulo 5, versículo 21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Lo tiene ahí? Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Nosotros podemos ver que el significado de la familia, el diseño de la familia, tiene que ver con una guía del Espíritu Santo. Una guía del Espíritu Santo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto. Nosotros encontramos 3 versículos. Si ustedes recuerdan, anteriormente ya estuvimos hablando que dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Pablo usa el término de el estar controlado por una fuerza que no tiene sentido ni propósito, sino que dice: sé controlado. No como aquella persona que es controlada por el vino. Tú sé controlado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Porque una persona que es controlada por la palabra de Dios, una persona que está madurando en la palabra de Dios, una persona que está creciendo en la palabra de Dios, es una persona que está fuerte. Es una persona que está entendiendo, es una persona que va a vivir según los parámetros, según lo establecido por Dios, y va a poder edificar una vida, una familia, un matrimonio significativo. Y no algo que no tenga valor ni significado. Entonces nosotros encontramos, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 3, perdón, Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué me está diciendo la palabra? La palabra de Dios me está diciendo que la vida cristiana es una vida de negación, es una vida de renuncia. Estos días escuchaba a un hombre que no vale ni la pena nombrarlo, que salió por todos lados, un cantante que se decía cristiano, y salió a decir por todos lados que nosotros no podemos amar lo que nosotros no vemos, que primero nos tenemos que amar a nosotros mismos. Y yo quedé helado cuando escuché eso, porque la palabra de Dios, y Dios no se equivoca, y fíjate bien que Dios nos manda a nosotros, dice que el primer mandamiento es: amarás a Dios. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo. Y el tercero, si habría un tercero, es a ti. Es: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti.
Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Primero Dios, segundo mi prójimo y tercero estoy yo. Hoy en día esa cultura es totalmente diferente. Hoy en día es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Yo soy el centro, pero la vida cristiana es totalmente diferente. Por eso solo por medio del poder del Espíritu Santo nosotros podremos, escuche, solo con la ayuda del Espíritu Santo, solo con la llenura de su palabra, podremos nosotros someternos a la palabra de Dios y poder revertir la maldición y obedecer lo que Dios manda. Nosotros no vamos a poder obedecer a Dios si no somos de Dios. Nosotros no vamos a poder revertir esa maldición si no es por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de la llenura de la palabra de Dios. Sé llenos, dice la Biblia, sé gobernado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, no podremos. No se podrá, una persona no podrá construir una familia y un matrimonio, y no podrá construir una relación con alguien si no es por medio de los patrones establecidos por Dios. Citando nuevamente al pastor John MacArthur, dice: la salvación del matrimonio, escuche bien esto, la salvación del matrimonio está en la salvación de la persona, que es guiada, fortalecida por el Espíritu Santo para hacer morir los deseos de la carne y seguir los del Espíritu. Yo no voy a poder vivir los propósitos de Dios si no hago morir los deseos de mi carne. ¿Sabe qué? Quiero hacer una pausa aquí. Porque Javier hablaba de morir a nuestros deseos, de seguir la voluntad de Dios. Y sabe que muchas veces nosotros podemos ser cristianos de mente, cristianos intelectuales. Yo creo en Dios, pero no me someto a Dios. Por eso la Biblia dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad de Dios tiene que ver con una negación de uno para hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué es hacer la voluntad de Dios y negarse a sí mismo? ¿Sabe dónde está plasmada? ¿En qué ejemplo está plasmado eso? Lo encontramos en Getsemaní. Cuando Jesús fue al monte de los olivos a orar y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que Él tomará la copa. Y dice que Cristo bebió la copa y resistió y soportó la voluntad de Dios con gotas de sangre. ¿Está acá conmigo? ¿Sabe lo que es ser un cristiano? Es alguien que cree en Dios y obedece a Dios. Y alguien que obedece a Dios es alguien que se niega a sí mismo. ¿Y sabe lo que es negarte a ti mismo? Negarte a ti mismo es morir a tus deseos. Mucha gente dice: no, pastor, yo soy cristiano. ¿Mueres a tus deseos todos los días? Dijo Jesús: toma tu cruz y sígueme. Es todos los días morir. Como yo puse hoy en mi estado de WhatsApp, yo puse: hermano, la Biblia dice que debemos congregarnos y que debemos matar los deseos de la carne. Si usted no se congrega, hermano, es porque usted está siendo ganado por la carne
y no está venciendo la carne. ¿Por qué? Porque congregarse es algo que tu carne no va a querer. Decía el pastor Sugel, decía, cada vez que usted, mi hermano, toma la Biblia para estudiarla y leerla, es ahí donde se despierta una batalla. Porque nosotros, ¿sabes qué? Nosotros queremos ser cristianos, pero sin tener que luchar. Sin tener que morir, sin tener que sufrir, que seamos cristianos pero que todo esté bien, que nada sea contrario a mi vida, pero no es así, mi hermano. Desde el momento en que usted agarra su Biblia, en ese momento a usted le duele la cabeza, en ese momento usted le agarra sueño, en ese momento usted no quiere, en ese momento usted se descompone. Hermano, eso pasa. Los domingos, ¿qué le pasa? Hay gente que dice, pastor, ¿sabe? No fui a la iglesia porque me quedé dormido. ¿Y sabe qué, mi hermano? No nos quedamos dormidos. En realidad nosotros a la noche le dijimos a nuestra mente, a nuestro subconsciente, quédate dormido. Ni siquiera me despiertes para ir a la iglesia. Ni me hagas acordar de la iglesia, porque ni gana tengo de ir a la iglesia. Así que lo mejor que puedes hacer es quedarte dormido. Pero cuando tú estás despierto en el Señor, mi hermano, ¿sabes qué? Ahora, viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Mañana tienes que ir a las 10 de la mañana porque justamente en ese horario te van a dar el cheque, te van a pagar lo que te deben, te van a aumentar el sueldo. Ese día vas a ir a retirar el premio que te ganaste, vas a ir a retirar lo que te compraste, te lo van a entregar. No sé, el amor de tu vida te va a estar esperando, hermano. Tú te levantas a las 5 de la mañana a bañarte. Porque tu carne está ansiosa, tu carne lo quiere. ¿Se da cuenta? Entonces, todas las cosas de Dios, como dice en Gálatas 5:17, las cosas de la carne son contrarias a las cosas del Espíritu. Y usted tiene que saber eso. Porque muchas veces la gente dice, pastor, mi vida cristiana es tan pesada. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados. ¿Por qué? Porque será difícil. Solamente con Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso Cristo, cuando estaba en Getsemaní orando en ese momento, hermano, ¿por qué estaba sufriendo? Porque la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y mientras Jesús estaba orando ¿para qué? Para ser fortalecido. Y dice que después, por eso dice, resistí al diablo y el diablo huirá de ti. Y en ese momento dice que el Señor fue fortalecido y Él caminó frente a la cruz para hacer la voluntad de Dios. Hermano, cuando tú no quieras levantarte a la mañana, cuando tú no quieras orar, cuando tú no quieras hacer la voluntad de Dios, cuando tú no te quieras someter a tu marido, cuando tú no te quieras someter a tu pastor, cuando tú no quieras ser un buen cristiano, lo que tienes que hacer es que orar. Y decirle a Dios, Señor, no quiero, hermano, yo se lo digo a diario a Dios. Todo el tiempo, cada vez que voy a orar, le digo, oh Dios, ayúdame. No tengo ganas, quiero quedarme en la cama mirando todo el día la serie esa que está mirando Hernán, que la mira todo el día, esa la de Netflix, esa misma. Señor, déjame todo el día hacer lo que le gusta a mi carne. Ayúdame, Dios, a romper con eso. Y es ahí donde tú vas, porque entiendes tu condición caída. Entiendes que tú tienes esa condición caída. Por eso cuando dice la palabra de Dios, sométanse. Hermano, ¿usted cree que usted lo va a hacer contento? Ay, qué ganas que tengo de ir a someterme. No, mi hermano, uno no quiere, uno se resiste. Por eso dice, esta es la condición de las mujeres, que se van a resistir porque no van a querer. Pero la Biblia habla una y otra vez, esposas, sométanse a sus maridos. La palabra someterse es jupotazo, que significa, es un orden militar, es ponerse debajo de alguien. Es alinearse debajo de alguien. Y dice la palabra de Dios esto para las esposas. Dice, las casadas estén sujetas
a sus propios maridos como al Señor. Mira, vamos a leerlo despacio. ¿Por qué tan despacio, pastor? Léalo rápido, así lo pasamos enseguida, se termina este culto y ya viene el culto nuevo. No. Hoy el culto va a durar como 2 horas, 2 horas y media aproximadamente. Casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿Dice eso? ¿En algunas, en la que tú quieras? Sujétate a tu marido cuando él te diga, bueno, hoy estás así media triste, te voy a llevar al centro que te compres algo. Ahí te sujetas. O dice, sujétate a tu marido en ¿cuántas cosas? En todo. Cuando Dios dice a la esposa que se someta a su marido, eso no tiene que ver con la esclavitud. Escuche bien esto. Eso no tiene que ver con la esclavitud. Someterse no es ser esclavo. ¿Por qué? Todo lo que mi marido me pueda llegar a pedir que deshonre a Dios, es ahí donde yo no me tengo que someter. Cuando Jesús decía, cuando venga alguien y te diga, llévame esto, ¿qué decía Jesús? Ve y llévaselo. Y si no se lo lleves 1 milla, sino llévaselo 2 millas. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor decía, era abusivo que alguien te pidiera que le lleves algo, y podía ser que sí, o podía ser que no, pero Jesús decía, no te hagas problema, porque si alguien vino a pedirte algo, es porque de cierta forma Dios lo permitió. ¿Está acá conmigo? Entonces el Señor dice, ahí es donde tú vas a quebrar ¿qué? Tu independencia, tu carnalidad, y tú te vas a someter y vas a decir, bueno, voy y lo llevo. Entonces, ahora, no está diciendo, mira, tú tienes que evaluar la situación. Si tú ves que la otra persona te está pidiendo algo y tú no tienes ganas de hacerlo, no lo hagas. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la única manera en que yo no debo someterme a mi marido, en el caso de las esposas, es si mi marido me pide algo que deshonre a Dios. Este fue el caso de los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando a ellos se les pidió que no predicaran la palabra de Dios. Ellos dijeron, nosotros vamos a sujetarnos a las autoridades, a todo lo que las autoridades nos pidan, pero nunca nos vamos a sujetar a este mandato, porque este mandato viola el principio supremo de Dios, que es someterse primeramente ¿a quién? A Dios. Entonces yo no me voy a someter a mi marido si mi marido me está pidiendo hacer algo que deshonre a Dios. Pero si eso no deshonra a Dios, dice, obedeced a vuestros maridos a ver, las casadas, en todo. ¿Por qué? Porque esto es lo que le agrada a Dios. Estas cosas son las que le agradan a Dios. Ahora, ¿la esposa debe someterse a todos los maridos? Bueno, no sé cuántos maridos ha tenido usted, pero no hablamos de todos esos maridos, sino habla de que sométase a su marido, no al marido ajeno, amén. No es que venga el marido de al lado y le dé una orden, no. Usted debe someterse a su propio marido. Ahora la pregunta es, ¿a todos los maridos? ¿Me tengo que someter a mi marido si es cristiano? Y si no es cristiano, ¿me debo someter igual? ¿Me debo someter a mi marido si es bueno? Pero si no es bueno, también debo someterme a él. Y la palabra cuando dice sométanse a sus maridos, es a todos los maridos. No importa si el marido es bueno, no importa si el marido es de carácter difícil. Puede ser que te toque un marido bueno y gentil como le tocó a Dayana.
O también puede ser que te toque un marido que sea de mal carácter, un ogro, alguien difícil de tratar. ¿También debo someterme a ese marido? Claro que sí, a todos los maridos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguna injusticia, escuche bien esto, ninguna injusticia queda en vano. Dios es el que guarda a cada uno de sus hijos. Dios no me manda a mí a hacer justicia. Dios me manda a mí a obedecer. El que hace justicia es ¿quién? Es Dios. Por eso Pablo, él no peleaba contra las autoridades. Él se sometía a las autoridades. Porque el que iba a defender su causa era Dios. Cuando te toca un jefe que quizás es difícil, y acá viene el concepto general, quizás es un jefe difícil, la palabra de Dios dice que encomiendes esa causa a Dios y confíes en que Dios va a pelear por ti, mi hermano. De eso se trata. Dice la palabra de Dios, mira, en Colosenses capítulo 3, mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice la vida antigua y la nueva. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta, mi hermano? Las personas desobedientes a los mandatos de Dios tienen problemas con Dios. Pero las personas obedientes a Dios son personas bendecidas. Dice en el versículo 10, dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios santo, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos los unos a los otros. Eso está hablando la palabra. La palabra de Dios dice que ahora que somos hijos de Dios, hermanas, ustedes que son mujeres, esposas, ahora que ustedes son hijas de Dios, ustedes deben vestirse según lo que dice la palabra, según lo que Dios manda. Ahora fíjate bien, dice en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, fíjate bien esto. Dice la palabra de Dios que para esto fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados nosotros? Para obedecer a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Dice que para esto fuimos llamados nosotros, para obedecer a Dios. Ahora dice que Cristo también padeció. Amén. ¿Y padeció por quién? Por nosotros. Entonces nosotros muchas veces vamos a padecer por obedecer al Señor. ¿Y qué significa eso? Padecer. Que muchas veces vamos a vivir injusticias. Que muchas veces vamos a vivir situaciones difíciles. Pero dice, así como Cristo soportó, nosotros también debemos soportar. Mire lo que dice el versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él, cuando le hacían algo, Jesús no pecaba. ¿Se da cuenta? Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Escuche bien, versículo 23. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa
al que juzga justamente. Ahora, Dios dice que Él nos enseñó el camino y que el camino que nos enseñó es un camino a confiar en Dios, a depender de Dios. Muchas veces, hermano, cuando nosotros no nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios, es porque nosotros no estamos confiando en Dios. Yo estoy confiando en mí. Yo estoy confiando en mi habilidad. Yo estoy confiando en lo que yo puedo hacer. Escuche. Yo estoy confiando en que yo sé lo que hago. Dios no sabe. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo un matrimonio difícil. Un matrimonio donde mi marido no es un buen marido. Entonces yo voy a pelear por mis derechos. Yo voy a pelear por mi vida. Yo voy a pelear por lo que me corresponde. Yo voy a pelear por mi lugar. Pero esa persona no entendió el cristianismo. No entendió lo que es vivir para Dios. ¿Por qué? Porque esa persona que está ahí no está sola. Cristo está con ella. Y si Cristo está con ella, Cristo es el que está en medio de esa circunstancia que estás viviendo. Dice la palabra de Dios bien clara. Ahora, que Él, cuando le hacían todo esto, Él no maldecía, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. Dios, Señor, tú sabes lo que está pasando, lo que me están haciendo, Dios, lo que está ocurriendo. Pero ahora fíjate bien, y con esto quiero ir terminando. El capítulo 3 es importantísimo, porque todo lo que nosotros leímos, fíjate bien que la palabra de Dios no se corta. La palabra de Dios es una carta entera. Nosotros después, siglos después, la cortamos con capítulos y versículos. Pero la palabra de Dios es entera. Ahora fíjate lo que dice a continuación en el capítulo 3, versículo 1. Dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Está acá conmigo? Ahora fíjate bien que todo lo que habló anteriormente, que todo lo que dijo que Cristo padeció por nosotros y que nos enseñó el camino, y que todas las injusticias que Él vivía, Él las encomendaba al que juzga justamente, y no cometió pecado, sino que fue obediente. Y en el capítulo 3 dice: asimismo vosotras, está diciendo, de la misma manera, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, escuche, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Me está diciendo que si yo aprendo a ser una persona que confía en Dios, una persona que encomienda la causa a Dios, una persona que está interesada, mi hermano, yo no estoy interesado en defender mis derechos, yo estoy interesado en hacer la voluntad de Dios. Yo no estoy interesado en pelearme con todo el mundo para que el mundo me respete. Yo estoy interesado en someterme al Dios soberano. ¿Por qué? Porque Él es el que vela por mí. Él es el que pelea por mí. Y dice: asimismo ustedes, mujeres, sujétense a sus maridos. Puede ser que tu marido sea difícil. Puede ser que tu marido sea una persona de mal carácter. Puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo. Pero lo que a ti te tiene que preocupar es cómo tú estás obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dice, si tú eres obediente, acá está el tema, hay una recompensa, hay una consecuencia a esa obediencia. ¿Cuál es? Primero, que Dios dice: encomendar tu causa al Dios justo que te va a defender. Y segundo, dice, por tu conducta, por tu comportamiento va a producir algo. ¿Qué es lo que va a producir? Dice que personas se van a convertir. Los que no creen, los que te pelean, los que hoy tienen un mal carácter, los que hoy discuten, los que hoy te hacen cosas injustas, dice, por tu conducta. Ahora, uno puede pensar, escuche, uno puede pensar y decir, bueno, pero paso a ser como una tonta.
Pasaría a ser una tonta que me tengo que someter y que me pisen la cabeza. No, porque Dios dice que va a juzgar justamente esa causa y tu obediencia va a traer resultados. Porque estás dejando a Dios. Hermano, hoy en día muchas veces cosas no cambian en nuestro matrimonio, muchas veces cosas no cambian en nuestra familia. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no dejamos a Dios. Porque somos nosotros los que queremos hacer las cosas. Somos nosotros los que nos queremos defender. Somos nosotros los que queremos pelear. Somos nosotros los que queremos ganar derecho. Somos nosotros los que queremos decir cómo las cosas tienen que ser. Y no dejamos la obra sobrenatural de Dios.